El sonido del monitor dejó de ser un simple pitido intermitente y se convirtió en un alarido constante que me perforaba el pecho. El cuerpo de mi madre, tendido en la camilla, se arqueó una sola vez antes de quedar inmóvil. El aire se detuvo. El tiempo se partió en dos. Giré la cabeza hacia el doctor, esperando verlo correr, gritar órdenes, hacer algo, pero no. Ahí estaba, con la espalda recargada contra la pared blanca, los ojos clavados en la pantalla de su celular, los pulgares bailando entre memes y mensajes como si la vida que se escapaba frente a él no significara nada. Ya pasó lo peor, dijo sin despegar los ojos del teléfono. No entendí. Mis manos se crisparon. Sentí las uñas enterrarse en la palma. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de humanidad, algún destello de urgencia. Pero su rostro seguía inmutable, como si la frase hubiera sido pronunciada en automático. ¿Lo peor?, pregunté con la voz quebrada. Entonces levantó la vista, lento, demasiado lento, y el silencio se instaló en la sala. Ese silencio no era vacío, era una condena, una respuesta más cruel que cualquier palabra. Nadie se movía, nadie se atrevía a romperlo. El olor penetrante a desinfectante se mezclaba con el sudor frío que me corría por la espalda. Cada segundo pesaba como una piedra sobre mi pecho. Las luces fluorescentes parpadeaban, marcando un compás extraño, como si se burlaran de nuestra desesperación. Mi madre, esa mujer que hasta hacía unos días preparaba café con pan dulce cada mañana, y que siempre me recordaba que la vida había que vivirla con calma, estaba ahí, frágil, vulnerable, y nadie hacía nada. Quise gritar. Quise lanzarme contra ese hombre que parecía más interesado en una pantalla luminosa que en la vida de la persona que yo más amaba. Pero algo dentro de mí se quedó paralizado, como si el mismo hielo que recorría mis venas me hubiera anclado al suelo. El pitido constante seguía, agudo, desesperante, llenando el aire con un mensaje claro. El tiempo se había agotado. Y mientras tanto, él simplemente deslizó el dedo hacia arriba, como si nada importara, como si ese sonido fuera apenas ruido de fondo. Ese instante quedó grabado en mí como una cicatriz invisible. El momento exacto en que entendí que el horror no siempre llega con sangre, gritos o explosiones. A veces llega en forma de indiferencia, disfrazado de rutina, escondido detrás de una pantalla fría y brillante. El silencio lo dijo todo. Y yo, con el corazón hecho trizas, supe que algo más oscuro estaba por venir. Antes de que todo se desmoronara, la vida con mi madre era un retrato de calma sencilla. Ella tenía 62 años, pero su energía superaba la de muchos jóvenes. Siempre estaba de pie antes del amanecer, preparando café de olla que llenaba la casa con ese aroma fuerte y dulce que anunciaba el inicio del día. El pan recién horneado salía del horno y su calor se mezclaba con el sonido de las tazas colocadas sobre la mesa. Nuestra rutina era predecible y, precisamente por eso, reconfortante. Yo regresaba del trabajo cansado, y ahí estaba ella, con su delantal manchado de harina, preguntándome si quería un taco de frijoles antes de cenar. Las pequeñas cosas, esas que uno nunca cree que perderá, eran los pilares de nuestra vida. Los fines de semana salíamos al parque del barrio. Ella llevaba una bolsa con manzanas y semillas para las palomas, mientras yo la acompañaba escuchando sus historias, esas que siempre terminaban en risas. Le gustaba hablar de su infancia en Michoacán, de los ríos donde aprendió a nadar, de las fiestas patronales con fuegos artificiales. Su voz tenía esa calidez que podía desarmar cualquier enojo. A veces me sorprendía pensando que nada podría cambiar esa estabilidad. La casa, aunque modesta, estaba llena de vida. Las paredes guardaban fotografías de viajes, cumpleaños y reuniones familiares. Cada objeto tenía un recuerdo: la vajilla azul que heredó de mi abuela, el mantel bordado a mano que solo usaba en Navidad, las macetas con bugambilias que ella misma regaba con paciencia infinita. Mi madre era el corazón de todo. Si yo caía en la rutina gris del trabajo, ella me sacaba de ahí con un simple ¿y si cocinamos algo nuevo hoy? Si me quejaba de los problemas, respondía con esa sabiduría tranquila: hijo, todo pasa, nada se queda para siempre. Nunca pensé que esas frases, tan repetidas, serían las que más me dolería recordar después.
porque en ese entonces me parecían simples consejos, pero pronto se convertirían en heridas abiertas que nunca cerrarían. Aún tengo grabada la última tarde en que la vi sonreír sin preocupaciones. Fue un domingo. Había preparado mole con pollo y arroz. Mientras comíamos, ella reía porque el arroz se había pegado un poco al fondo de la olla y me decía que era arroz con extra de sabor. Yo la miraba y pensaba en lo afortunado que era de tenerla. Esa era nuestra vida, sencilla, llena de momentos pequeños, pero tan grandes en su significado. Y quizás por eso el contraste fue tan brutal, porque cuando uno vive convencido de que la seguridad es eterna, el golpe de la realidad se siente como un trueno que rompe el cielo en dos. Nunca imaginé que la misma rutina que me daba paz sería también la base del vacío que vendría después. Los primeros indicios de que algo no estaba bien fueron tan sutiles que, al principio, no les di importancia. Mi madre empezó a quejarse de mareos repentinos, de una presión en el pecho que la obligaba a detenerse cuando caminábamos por la calle. Yo le insistía en que fuéramos al médico, y ella, con esa calma que siempre la caracterizaba, decía: «Seguro es el cansancio, hijo, no te preocupes». Finalmente aceptó. La llevé a la clínica, y ahí apareció por primera vez esa sombra que más tarde se convertiría en pesadilla. El doctor nos recibió con desgano. Revisó rápido su expediente, le hizo un par de preguntas mecánicas y luego se recargó en la silla, sacando su celular como si ya todo estuviera resuelto. Mientras mi madre intentaba describir sus síntomas, yo notaba cómo él apenas levantaba la vista. Deslizó el dedo por la pantalla, soltó una risa corta, claramente no por lo que ella decía, y luego, sin más, escribió una receta. «Es solo estrés», murmuró. Le recetó unas pastillas y nos despidió sin molestarse en ordenar análisis. El camino de regreso a casa fue incómodo. Mi madre, siempre positiva, dijo que seguramente tenía razón, que no había de qué preocuparse, pero dentro de mí se encendió una alarma. ¿Estrés? Ella nunca había sido una mujer nerviosa. Al contrario, su carácter sereno era lo que nos sostenía a todos. Los días pasaron y los síntomas se intensificaron. Algunas noches la escuchaba moverse en su cuarto, intentando encontrar una posición en la que pudiera respirar mejor. La miraba desde la puerta, en silencio, con un nudo en la garganta. Volvimos a la clínica. La escena se repitió. El doctor con la vista más tiempo en su celular que en mi madre. Esta vez, recuerdo con claridad el olor penetrante de un perfume barato que llevaba, mezclado con el sonido de una notificación que lo hizo sonreír mientras escribía otro papel. «Son gases, nada grave», aseguró. Esa frase me persiguió. Nada grave. Pero yo veía cómo sus manos se aferraban al respaldo de una silla cuando intentaba levantarse, como el color de su piel se volvía más pálido. Algo estaba mal, y lo sabíamos, aunque ella insistiera en que todo pasaría. Decidí guardar silencio, no discutir en ese momento. Pero mi rabia crecía. Empecé a observar con detalle las veces que el doctor llegaba tarde, las consultas que duraban apenas 5 minutos, el tono de burla que usaba con otros pacientes en la sala. Era como si el hospital entero estuviera envuelto en una rutina de indiferencia. No lo sabía aún, pero esos pequeños detalles eran las primeras grietas de una tragedia que se estaba acercando. Y yo, atrapado entre la impotencia y la confianza ciega de mi madre, solo podía esperar, con el corazón cada vez más inquieto. El día que llevé a mi madre al hospital por última vez, empezó como cualquier otro. El cielo estaba gris, anunciando lluvia, y ella me pidió que no olvidara su rebozo azul porque siempre tenía frío en las salas de espera. Caminamos despacio hasta el coche. Cada paso suyo parecía un esfuerzo, pero aún así me sonrió, como si quisiera restarme angustia. Al llegar, el ambiente del hospital me golpeó de inmediato. Un pasillo largo, con luces fluorescentes que parpadeaban intermitentes, y el eco de pasos lejanos que se mezclaba con el olor a cloro y medicamentos. La llevé directo a urgencias, convencido de que esta vez por fin alguien le daría la atención adecuada. En la sala, antes de que la trasladaran, tuvimos una breve conversación que quedó grabada en mi memoria. Ella, recostada, me dijo en voz baja: «No te preocupes, hijo. Pronto volveremos a casa y haré tu sopa favorita». Yo asentí, aunque por dentro sentía que esas palabras eran más un consuelo para mí que una certeza para ella.
Ese fue el último momento de calma antes de que todo se rompiera, porque en cuanto entramos a la sala, la tensión se hizo evidente. Había una enfermera distraída llenando papeles, otra acomodando cajas en un rincón, y el doctor apareció con la misma actitud de siempre, los ojos pegados a la pantalla de su celular. Ni siquiera saludó. Lo vi entrar con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo el teléfono, deslizando imágenes con gesto aburrido. Mi madre intentó hablarle, pero él solo levantó la mano en señal de que esperara. Esa imagen me dolió como un golpe, mi madre luchando por respirar y él ignorándola, atrapado en un mundo digital que parecía más importante que cualquier vida frente a él. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro sentía que estaba frente a una traición disfrazada de rutina médica. No podía ser que en un hospital, rodeados de batas blancas, nadie pareciera preocupado por la fragilidad de una mujer que apenas podía sostenerse. Las horas se hicieron eternas. Mi madre fue conectada a un monitor, y yo observaba los números en la pantalla sin entenderlos del todo, pero consciente de que algo no estaba bien. Cada vez que intentaba preguntar, las respuestas eran evasivas, cortas, como si estorbara. Entonces lo noté. Una frase, casi un susurro de la enfermera al doctor, que me heló la sangre. Está inestable. Esa palabra resonó en mi cabeza como una advertencia. Y sin embargo, el doctor volvió a recargarse en la silla, celular en mano, como si la tormenta que se aproximaba no tuviera nada que ver con él. Ese fue el momento en que comprendí que algo estaba a punto de estallar, y aunque todavía no sabía cómo, sentí en la piel que la traición estaba más cerca de lo que podía soportar. El instante llegó sin previo aviso. El monitor, que hasta entonces mostraba números erráticos, de pronto lanzó un pitido largo, constante, como un grito metálico que anunciaba lo inevitable. El cuerpo de mi madre se tensó un segundo, luego quedó inmóvil. Su rostro perdió el color en cuestión de segundos, y el aire en la sala se volvió irrespirable. Yo reaccioné primero, dando un paso al frente, esperando ver al doctor saltar de su asiento, pedir un desfibrilador, cualquier cosa. Pero no. Él seguía ahí, con el celular en la mano, deslizando la pantalla como si nada hubiera cambiado. La indiferencia en su rostro me quemaba los ojos. «Doctor, ella no respira», grité con la voz quebrada. Él levantó la vista apenas un instante. Su respuesta fue tan fría que me paralizó. «Ya pasó lo peor». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Lo peor? ¿Cómo podía decir eso frente al cuerpo de mi madre que se apagaba a unos metros? Sentí las piernas temblar, las manos sudorosas. La sala entera se convirtió en un escenario surrealista, donde la vida de mi madre era un detalle menor frente a una pantalla luminosa. Miré a mi alrededor buscando ayuda. Las enfermeras parecían inmóviles, como si esperaran una orden que nunca llegaba. El silencio era tan espeso que podía escuchar el golpeteo de mi propio corazón en mis oídos. Cada segundo perdido era un ladrillo más en el muro de impotencia que me encerraba. Quise abalanzarme sobre ella, sacudirla, hacer lo que fuera, pero mi cuerpo no respondió. Era como si me hubieran atado al suelo. Y en ese momento, comprendí que lo más aterrador no era la muerte en sí, sino la indiferencia con la que los demás la contemplaban. El pitido del monitor seguía, incesante, agudo, repitiendo una verdad que nadie parecía querer aceptar. El olor metálico de los instrumentos estériles me revolvía el estómago. La luz blanca de la lámpara sobre la camilla iluminaba el rostro inerte de mi madre, y yo sentí que el mundo entero se apagaba con ella. El doctor finalmente dejó el celular sobre la mesa, no con urgencia, sino con desgano, como quien se ve obligado a interrumpir algo más importante. Se acercó lentamente, revisó su pulso y negó con la cabeza. «Ya no hay nada que hacer». El eco de esa frase retumbó en las paredes como un martillazo. Yo no grité, no lloré. Mi garganta estaba seca, y lo único que salió de mis labios fue un susurro apenas audible. Lo peor, el silencio que siguió fue aún más cruel que cualquier respuesta. Un silencio que lo dijo todo, que me hundió en una mezcla de rabia y desesperación. Y fue en ese silencio donde comprendí que el verdadero golpe apenas estaba comenzando. No lloré, no grité, no hice nada de lo que todos esperaban. Mi silencio fue mi único refugio. Mientras el cuerpo de mi madre permanecía inmóvil sobre la camilla, yo me obligué a contener cada lágrima, a congelar cada emoción que amenazaba con desbordarse.
Sabía que si me quebraba en ese momento, ellos ganarían. El doctor guardaba sus cosas con calma, como si acabara de terminar un trámite rutinario. La indiferencia en su rostro era tan evidente que dolía. Quise preguntarle cómo podía vivir con esa frialdad, pero me mordí la lengua. Una parte de mí ya intuía que cada palabra debía convertirse en un registro mental, en una prueba silenciosa. Miré a las enfermeras. 2 de ellas bajaban la cabeza, evitando mis ojos. No era culpa directa de ellas, lo sabía, pero su pasividad me revolvía las entrañas. Era como si todos hubieran aceptado que la negligencia era parte natural de su trabajo. Yo, en cambio, empecé a ver cada detalle con una claridad quirúrgica. Tomé mi teléfono y fingí escribir un mensaje, cuando en realidad observaba el reloj de la pared. Quería grabar en mi memoria la hora exacta en que todo había ocurrido. Registré mentalmente la posición de cada persona, la secuencia de sus movimientos, el tiempo que dejaron pasar antes de reaccionar. Todo. La rabia quería estallar, pero la mantuve encerrada. No había golpes, no había gritos. Solo el silencio de un hijo que aparentaba resignación mientras, por dentro, comenzaba a preparar su resistencia. Respondí con frases cortas, casi automáticas. Entiendo. Está bien. Gracias. Eran palabras vacías, sí, pero me permitían esconder lo que realmente pensaba. Porque mientras ellos veían a un hombre derrotado, yo empezaba a convertirme en un testigo que no olvidaría ni un solo detalle. La sala se fue vaciando poco a poco. El eco de los pasos en el pasillo era lo único que rompía la quietud. Me quedé solo, mirando la piel fría de mi madre, y juré en silencio que no dejaría que su muerte quedara reducida a un expediente más. Ese contraste me marcó. De un lado, la frialdad de quienes debían salvarla. Del otro, mi silencio que se transformaba en una muralla de resistencia. Porque si algo me quedaba claro, era que ellos habían subestimado a la persona equivocada. Y aunque mi dolor era inmenso, supe que debía mantenerme quieto, observando, esperando. Porque en medio de esa calma aparente, había comenzado algo mucho más grande. El momento en que mi silencio se transformaría en el arma que ellos nunca vieron venir. El silencio que me envolvía se transformó en observación. No podía devolverle la vida a mi madre, pero sí podía descubrir qué había detrás de esa indiferencia criminal. Y poco a poco, los secretos comenzaron a revelarse. Todo empezó con un descuido. Una de las enfermeras dejó sobre la mesa un folder con documentos abiertos. Fingí mirar al suelo mientras mis ojos recorrían las hojas. Análisis que nunca fueron solicitados. Estudios pendientes que jamás le hicieron a mi madre. Anotaciones incompletas en su historial médico. La palabra omitido aparecía más de una vez. Mi corazón latía con fuerza. No podía llevármelos, pero los memoricé con precisión. Fechas, firmas, sellos. Sabía que cada dato sería útil más adelante. Ese mismo día, cuando todos salieron de la sala, me acerqué al escritorio del doctor. La pantalla de su computadora seguía encendida. Ahí estaba la prueba más clara. Registros de navegación abiertos en redes sociales a la misma hora en que el monitor de mi madre había marcado la línea continua de su paro. No necesité más para confirmar lo que ya intuía. Él había estado revisando memes mientras la vida de mi madre se escapaba. No dije nada. Guardé silencio, pero mi mente trabajaba con la precisión de un reloj. Saqué mi celular y tomé fotografías discretas de la pantalla, de los documentos, incluso de la sala. Nadie lo notó. En casa, mientras el dolor me consumía, busqué información. Descubrí que no era la primera vez que ese médico había sido señalado por negligencia. Había expedientes olvidados, quejas enterradas bajo el polvo de la burocracia, gente que, como yo, había perdido a alguien por su frialdad. El hallazgo fue brutal, pero también me dio fuerzas. No estaba solo en esta batalla. Había un patrón, un historial que él y el hospital habían intentado borrar, y ahora yo tenía en mis manos la oportunidad de sacarlo a la luz. Guardé todo en una carpeta física y en un respaldo digital. Le puse un nombre que solo yo entendería. Para ella. Cada fotografía, cada documento, cada detalle se convirtió en un ladrillo de la verdad que empezaba a construir. Esa noche, sentado en la penumbra de mi cuarto, entendí algo.
Ellos pensaban que yo era solo un hijo en duelo, derrotado por la tragedia, pero se equivocaban, porque lo que ellos no sabían era que yo ya tenía un arma, un secreto que había permanecido oculto para todos menos para mí. Mientras observaba la carpeta cerrada sobre la mesa, repetí en silencio: ellos no saben lo que yo sé. Y esa frase me dio una fuerza nueva, casi desconocida, la certeza de que la historia no terminaría en esa sala de hospital. Apenas estaba comenzando. Con el folder oculto en mi mochila y las fotos resguardadas en la nube, entendí que no podía quedarme solo con el secreto. Había llegado el momento de actuar. La primera llamada fue a un abogado especializado en casos de negligencia médica. Su voz al teléfono sonaba incrédula cuando le conté los detalles. «Si tienes pruebas, podemos hundirlos», me dijo. Al día siguiente me reuní con él en su oficina. Le mostré las imágenes, la computadora del doctor abierta en redes sociales, los análisis omitidos, las notas incompletas. Sus ojos se abrieron de par en par. «Esto es dinamita», murmuró. Me pidió que no hablara con nadie más, que siguiera fingiendo resignación. Así lo hice. Mientras tanto, el hospital comenzaba a inquietarse. Recibí llamadas frías, impersonales, pidiéndome que pasara a firmar ciertos documentos para cerrar el caso. Sus palabras olían a trampa. Respondí con frases cortas: «Lo pensaré. Déjeme revisar». Guardé cada correo electrónico, cada mensaje de texto, como si fueran piezas de un rompecabezas que tarde o temprano mostraría la verdad completa. En una ocasión, incluso el propio doctor me buscó. Su tono cambió. Ya no era la voz arrogante que minimizaba todo, sino un murmullo nervioso. «Entienda, hice lo que pude. Las cosas pasan», intentó justificarse. Yo solo asentí con la cabeza, pero por dentro lo grababa todo en mi memoria. Esa mezcla de culpa y miedo era otra prueba más de que la verdad lo perseguía. Con el abogado preparamos un plan: denuncia formal, solicitud de acceso al historial clínico completo, citación de testigos. También revisamos los antecedentes del médico, sanciones leves, quejas archivadas y al menos 3 casos sospechosamente similares al de mi madre. La imagen era clara, no era un error aislado, era un patrón. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y estrategia. Caminaba por los pasillos del hospital aparentando calma, pero mis ojos captaban todo. Miradas de desconfianza, susurros entre los empleados, incluso amenazas veladas. Una noche recibí un mensaje anónimo: «Deja las cosas así, no ganarás nada». Lo guardé como una joya más para mi carpeta de pruebas. Mientras ellos intentaban intimidarme, yo reforzaba mi terreno. Abrí una cuenta bancaria separada para cubrir gastos legales. Digitalicé cada documento. Dupliqué las copias en memorias escondidas en lugares distintos. La paranoia podía consumirme, pero también me protegía. Y así, poco a poco, la tensión creció como una cuerda estirada al límite. Los que antes se mostraban indiferentes ahora se inquietaban, y yo, en silencio, empecé a disfrutar esa sensación. El miedo había cambiado de bando. Sabía que el enfrentamiento estaba cada vez más cerca. Y lo único que necesitaba era paciencia. Porque mientras ellos se desgastaban intentando cubrir sus huellas, yo tenía todo listo para exponerlos al mundo. El día del enfrentamiento llegó más rápido de lo que imaginaba. El tribunal estaba lleno. Abogados, familiares de otros pacientes, periodistas curiosos. El aire olía a tensión, a ese sudor frío que se desprende cuando la verdad está a punto de estallar. Yo me senté en la primera fila, con la carpeta en mis manos. Mi silencio seguía siendo mi escudo, pero ahora también era mi espada. El juez pidió orden y comenzó la audiencia. El abogado del hospital habló primero, con un tono ensayado, intentando reducir todo a complicaciones médicas inevitables. Palabras huecas que buscaban maquillar lo evidente. Yo apreté los dientes, esperando mi turno. Cuando finalmente llegó el momento, mi abogado se levantó y desplegó las pruebas como quien revela cartas marcadas en un juego sucio. Las fotografías de la computadora del doctor, abiertas en redes sociales justo en la hora registrada del paro de mi madre, fueron la primera bomba. Los murmullos en la sala crecieron. Luego mostró los documentos omitidos, los análisis nunca realizados, las firmas que probaban la negligencia.
Cada hoja era un clavo en el ataúd de la reputación del hospital. El juez fruncía el ceño, los representantes legales se miraban entre sí y el doctor se desmoronaba. Lo vi temblar por primera vez. Su mano sudorosa buscaba un pañuelo, su rostro se tornó rojo y sus excusas salieron atropelladas. No fue así, es un malentendido. Yo intenté, pero nada podía contra las pruebas. Todo estaba ahí, con fechas, horas y testigos. En un momento desesperado levantó la voz. No soy un asesino. Hice lo que pude. El juez golpeó la mesa con fuerza, ordenando silencio. Pero ya era tarde. Las palabras del médico habían revelado más culpa que defensa. Yo lo miré fijamente, no dije nada. Mi calma contrastaba con su caos. Era como si en ese instante todos entendieran que la justicia no siempre grita. A veces, llega en forma de un silencio implacable. El veredicto preliminar fue contundente. Suspensión inmediata de su licencia, investigación a fondo del hospital, congelamiento de cuentas vinculadas a sobornos internos. La sala estalló en murmullos otra vez, algunos con indignación, otros con alivio. El doctor, cabizbajo, intentó acercarse a mí cuando todo terminó. Sus labios se movieron, buscando quizá una disculpa, una súplica. No le di la oportunidad. Pasé de largo, con la carpeta en la mano, sin detenerme. Ese fue el momento en que sentí que el peso que había cargado por semanas comenzaba a soltarse. La batalla aún no había terminado, pero lo esencial estaba hecho. Las máscaras habían caído. Y ahora, con todos expuestos, solo quedaba un último paso para cerrar el círculo. La vida después del juicio no volvió a ser la misma, pero ya no estaba definida por el dolor, sino por una calma distinta, una calma que nacía de la justicia. La casa se sentía más vacía sin mi madre, eso nunca cambiaría. Su ausencia seguía presente en cada rincón, en el sillón donde le gustaba bordar, en el olor de la cocina que parecía haberse apagado con ella. Pero ahora había algo nuevo, una certeza que me permitía respirar sin sentirme ahogado. No había muerto en silencio. Su historia no había sido enterrada junto con su cuerpo. Pasé semanas organizando mi vida, aprendiendo a convivir con la soledad. Mis días ya no empezaban con el aroma del café de olla, pero comencé a prepararlo de todos modos, como un ritual para mantenerla cerca. A veces me sentaba frente a la mesa vacía con una taza humeante y cerraba los ojos, escuchando su voz en mi memoria. Hijo, todo pasa. El hospital enfrentaba una investigación profunda. El doctor fue inhabilitado de inmediato, y poco después comenzaron a salir a la luz más testimonios de otras familias. Gente que había callado por miedo o por desconocimiento, ahora encontraba en mi denuncia una puerta abierta. Lo que antes era un secreto oculto se convirtió en un movimiento colectivo. Yo me convertí, sin planearlo, en un portavoz. Los medios querían entrevistas, asociaciones civiles buscaban mi apoyo, pero yo no lo hacía por protagonismo. Cada palabra que pronunciaba era por ella, para que su nombre no quedara reducido a un expediente más en un archivo polvoriento. Con el dinero que logré recuperar del hospital como compensación, no compré lujos ni escapé de la ciudad. Lo usé para restaurar nuestra casa y para abrir un pequeño comedor comunitario en su memoria. Lo llamé la Mesa de María, porque así se llamaba mi madre. Cada plato servido ahí era un recordatorio de su generosidad y de su amor por alimentar a otros. Las noches todavía me dolían. Había momentos en los que la rabia regresaba, en los que recordaba la indiferencia del doctor mirando memes mientras ella moría. En esos instantes cerraba los ojos y repetía lo que me había prometido. Nunca dejaría que su muerte fuera en vano. Una tarde llevé flores frescas a su tumba. Me senté frente a la lápida, respiré hondo y le conté todo. La denuncia, el juicio, las pruebas, el comedor. Le dije que había cumplido, que su voz seguía viva, no en los pasillos fríos del hospital, sino en cada persona que ahora recibiría justicia gracias a su historia. Me levanté, limpié mis manos llenas de tierra y me fui en silencio. Pero antes de dar el último paso, susurré con firmeza: nunca olvidaré que mientras tú morías, él reía con un meme. Y por eso, madre, ya nunca más reirá.